días estoy acá con Nicolás Trota, ministro de Educación. Te saludo nuevamente. ¿Cómo andas, Nicolás? Bien. Gracias por haber venido. Muchos temas para charlar, sobre todo el tema de las clases en esta segunda mitad de año y demás. ¿Cuál sería el esquema a partir de mañana o qué es lo que hay plasmado, digamos? Bueno, la semana pasada teníamos clases de manera presencial en 80% de las escuelas argentinas. Sí. Después lo que fue el impacto tan fuerte de la segunda ola, implicó en distintos momentos tener que pasar al modelo de la no presencialidad en las escuelas, porque los datos sanitarios y epidemiológicos no permitían una escuela segura. Con la mejora de los indicadores sanitarios y epidemiológicos, fuimos progresivamente recuperando la presencialidad hasta el 80% de las clases de manera presencial en las escuelas, y ahora está empezando el receso invernal en distintos momentos, ¿no? La semana siguiente va a iniciar la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, pero esta semana ya comienzan varias jurisdicciones y nuestra expectativa es que a partir de agosto, con el reinicio del ciclo lectivo luego del receso invernal, tengamos una presencialidad muy robusta que podemos garantizar, por un lado, con indicadores epidemiológicos positivos, como estamos teniendo hoy, Sí. y con el proceso de vacunación acelerándose, que es muy importante para todos y todas, no solo en lo que la expectativa que tenemos, que todos los docentes estén vacunados con 2 dosis para el mes de agosto. Pero faltaban muchos docentes vacunados, porque la mayoría estaba vacunado por lo menos Con una dosis teníamos más del 75% desde vacunados. hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Ahora estamos arriba del 35% con 2 dosis y la expectativa, como son grupo priorizado, es poder avanzar en las próximas 2-3 semanas con la vacunación de la segunda dosis de todos los docentes. Y eso nos va a permitir, si tenemos un receso que sostengamos los cuidados, un regreso a la presencialidad importante, más robusto inclusive de lo que fue el inicio del ciclo lectivo, que nos permitió en febrero y marzo empezar las clases con presencialidad y protocolos en todo el país. Te pregunto porque desconozco. Las vacaciones de julio, el receso, ¿es exactamente igual al de siempre? Y la segunda pregunta pegada a eso es si te parece bien que se tome receso conforme a la presencialidad o no, pérdida de días que hubo de educación. O mucha gente sostiene que por ahí no debería haber vacaciones, por lo que ya se perdió, o más corta. No, por supuesto que el impacto educativo, como social, económico, sanitario a partir de la pandemia ha sido marcado y eso implica un desafío para nuestra escuela. Pero también tenemos que dejar en claro el enorme compromiso y esfuerzo de docentes y de nuestros estudiantes y de las familias para sostener los aprendizajes en el marco de este momento tan excepcional como es la pandemia. Por supuesto implica reorganizar las propuestas pedagógicas, como se viene haciendo, fortalecer y acompañar las trayectorias educativas más impactadas por esta alternancia de la presencialidad y la no presencialidad, con intensidad distinta que han tenido los chicos con la escuela en diferentes jurisdicciones argentinas. Pero por supuesto, para nosotros hay que llevar adelante el receso invernal, ¿no? Y además, porque es reconocer el esfuerzo que se ha transitado. O sea que está bien y es igual. Es igual que siempre. Okay. En un momento pensábamos adelantarlo, pero afortunadamente empezaron a mejorar los indicadores epidemiológicos y no fue necesario modificar el receso invernal. Claro. Si nosotros veíamos que la curva de contagios seguía en aumento, en algunas jurisdicciones lo íbamos a adelantar para intentar la mejora más rápida de los factores epidemiológicos, pero no fue necesario. Y Nico, ¿y tienen un porcentaje de la pregunta que te voy a hacer, que es conforme a todo lo que está pasando con los viajes al exterior, la clase más pudiente, menos pudiente, el que pudo juntar un ahorro, el que pensaba viajar con los chicos a cualquier lado, va a ser un 90-95% en el, digamos, dentro de nuestro país? Bueno, primero, el receso de vacaciones, digamos. nosotros la gente creemos, no se la va a jugar, quiero creer, no se la va a jugar a viajar cuando no sabe hoy todavía cuándo va a poder volver. Bueno, por supuesto, eso no solo uno lo ve en Argentina, sino en todos los países con lo que ha sido la mutación del virus, ¿no? Proteger, tratar de impedir que lleguen esas nuevas variantes a la Argentina, porque complejizan, ¿no? Como lo estamos viendo en países que inclusive tienen una porción de la población vacunada mayor a lo que tiene la Argentina. Claro. Para nosotros este receso es el gran punto de los cierres para nosotros. Y por supuesto. Pero en Argentina hay otros países de América Latina que están en situación similar. Exacto, porque a mayor cantidad de gente, menos problema con las variantes que ingresan. Entonces, efectivamente. Deberías tener las fronteras más liberadas si tuviesen más vacunación. Sí, pero hay países que tienen una instancia de vacunación más importante que la Argentina, como Chile, que también tienen un régimen de mucha restricción para el ingreso y el egreso de la población. Estamos en un momento excepcional. Sí. Por supuesto que estas decisiones no son decisiones que uno celebra, pero son las decisiones que permiten proteger a la población cuando vemos que ya tenemos
¿no? 20 millones de argentinos y argentinas vacunadas. 20 o 25, sí. Sí, con una dosis y con dos Claro. dosis son 25 millones de dosis. Claro. ¿No? Tenemos el 40% de la población vacunado con al menos una dosis. Creo que estos son números importantes, ¿no? Están agilizándose el arribo de las vacunas, el despliegue está haciéndose para el proceso de vacunación con las 24 jurisdicciones de nuestro país también es muy marcado. ¿Cuándo ves la situación más ideal dentro de lo que compartís con otros ministros de salud, con el presidente y con todos, en este contexto de regularizar los viajes al exterior con la cantidad de vacunación acá versus batallar con las nuevas variantes? ¿Septiembre, octubre, Yo lo que te 2 meses más, un mes Leo, más? yo lo que creo, más allá porque no tengo la información precisa de cómo, porque creo que nadie tiene una hoja de ruta clara de lo que va a ser, ¿no? el coronavirus de aquí a los próximos meses. Por supuesto, el escenario es positivo, ¿no? Cuando uno ve lo que es la caída de la contagiosidad, la caída de la letalidad también que está teniendo el coronavirus, es muy marcado en los últimos meses, y eso hay que sostenerlo con las vacunas, pero también con los cuidados. Por eso, para nosotros, sí proyectando lo que va a ser un segundo semestre de clases, va a ser, desde nuestra perspectiva, con mayor intensidad de la presencialidad, siempre y cuando sostengamos los cuidados. Por eso este receso invernal tampoco debe ser un receso invernal tradicional. Tenemos que ser conscientes que le pedimos a toda nuestra comunidad educativa que restringamos todo lo posible, ¿no? los encuentros, que sostengamos el distanciamiento, porque si las variables epidemiológicas siguen mejorando, en agosto vamos a tener mayor presencialidad en la escuela en todo el territorio argentino, que es el desafío que tenemos por delante. Claro. Hoy hay Mayor todo vamos a tener. Vamos mayor todo, pero yo digo focalizándonos en algo que debe ser una prioridad para todos y todas, Sí. que es la presencialidad en la escuela, porque la escuela es irreemplazable. Digo, todos somos conscientes del impacto educativo que ha implicado esta alternancia de la presencialidad con la no presencialidad en Argentina, en América Latina y en el mundo. Mis compañeros tienen preguntas, pero te hago una más cortita. Yendo muy para atrás, episodio Larreta, la ciudad, la justicia, las clases, que si en Capital van, que en provincia no van, que en la escuela no hay problemas, no hay indicios graves de contagio de los que van a la escuela, los maestros están vacunados, ¿cuál es el problema con los chicos? Cuando tirás para atrás 3 meses y te pregunto hoy, ¿valió la pena que la sociedad vea la pelea política con respecto a la educación? Mira, Leo, nosotros creemos que uno tiene que defender lo que cree. Y nosotros estamos convencidos que para que haya una presencialidad que implica una escuela de bajo riesgo y no un riesgo desmedido para nuestra comunidad educativa, se tiene que tomar esa decisión sobre la base de factores objetivos. Que cuando se empezó a plasmar un conflicto con la Ciudad de Buenos Aires es lo que nosotros hicimos. Nosotros generamos una tasa de incidencia de 500 casos cada 100.000 habitantes. Otros países como Alemania la fijan en 330 para suspender las clases, Estados Unidos en 200 cada 100.000 para suspender las clases, nosotros establecimos en 500, y capacidad de respuesta del sistema sanitario, ¿no? Que no haya una ocupación superior al 80% de las camas de cuidados intensivos. Esos son los factores objetivos que hoy deben gobernar esa decisión todavía. Si dentro de 2 meses, con mayor nivel de vacunación de nuestra población, se pueden modificar esas variables, las vamos a modificar, pero no las ha tomado el Ministerio de Educación. Son variables que hemos consensuado y construido a partir de la recomendación de los especialistas del campo sanitario y epidemiológico. Y nosotros vamos a discutir y debatir, defendiendo nuestra mirada, con cualquier gobernador, gobernadora o el jefe de gobierno, cuando no se cumplen lo que nosotros consideramos que debe ser un camino común para lograr transitar de la mejor forma este momento excepcional y de tanta angustia como es el momento de la pandemia. O sea que vos decís que lejos de haber querido confrontar, no en tu caso, pero qué sé yo, los he visto pelearse a, no sé, a Kicillof con Larreta, ponele por esta situación. No, pero yo he discutido con Larreta, como también, he discutido con el gobernador de Córdoba. Pero tu discusión se basa en, o sea, vos me decís que se basa en estos hechos de otro ámbito que dicen, mirá, epidemiológicamente, cuando no pasemos este tope estamos bien, mientras se pase no se puede. Es lo que nosotros creemos. Lo hicimos en el 2020, establecimos variables epidemiológicas que después modificamos porque el proceso de vacunación nos permitió tener otros indicadores. Si nosotros sosteníamos la guía epidemiológica que aprobamos de manera unánime en el mes de septiembre, no hubiésemos tenido regreso a la presencialidad este año. ¿Por qué? Porque la realidad era distinta. Claro. Lo modificamos, lo adaptamos al momento que estamos transitando. Pero yo no creo que esté mal debatir, que esté mal discutir, que esté mal defender lo que uno cree.
¿no? De la misma manera, yo me he sentado en reiteradas oportunidades con todos los gobernadores, con el propio Horacio Rodríguez Larreta, para proyectar el inicio del ciclo lectivo, porque creo que la educación y la escuela es tan importante que nosotros tenemos que priorizar esa agenda común más allá de las diferencias legítimas que pueden existir de perspectivas diferentes sobre no solo las políticas en general, sino las políticas educativas en particular. Bien. Marina. Hola Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Justo mencionaste algo sobre el impacto, que todos conocemos el impacto que ha tenido el aislamiento de los chicos durante todo el año pasado y la mitad de este año. Mi pregunta es sobre cuáles son las variables que el gobierno considera, las variables objetivas, ¿no? Donde ese impacto se sintió mal, digamos. ¿Cuáles son los aspectos más de pronto vulnerables que han sufrido los chicos durante este último año? Y si hay medidas pensadas para paliar estos efectos en el corto o mediano plazo. Bueno, hay dos dimensiones que tenemos que tener en cuenta. Una es la educativa, ¿no? Y que en eso venimos trabajando con las 24 jurisdicciones educativas, en el fortalecimiento de las trayectorias de los chicos que han tenido menor nivel de intensidad en su vinculación con la escuela, ¿no? Y todos los datos que se debaten en la sociedad sobre ese 10% de nuestros estudiantes que tuvieron nulo o muy bajo nivel de contagio, es información construida a partir de la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica que llevó adelante nuestro gobierno, ¿no? En el mes de junio, julio del año pasado. Y a partir de esa información construimos las políticas educativas pedagógicas como el programa Acompañar, como el desafío de reorganizar la propuesta pedagógica en este año, porque nosotros en el 2020 no hubo una promoción automática del año, ¿no? Nosotros acreditamos los aprendizajes que efectivamente cada niño, cada niña logró en el marco de la excepcionalidad de la presencialidad y la no presencialidad de aquel año. Y todo lo que quedó pendiente lo estamos transitando este año, que sigue siendo un año excepcional, más allá que tenemos mucha más presencialidad. Y el otro impacto, por supuesto, es el impacto subjetivo de la pandemia, ¿no? Haber puesto en suspenso en toda la sociedad, pero en particular en nuestros niños y niñas, durante muchos meses, las instancias de sociabilización, por supuesto que implica un impacto que es abordado por la escuela, es uno de los principales ejes en el regreso a la presencialidad, tanto en el 2020 como en el 2021, y se ha desarrollado toda una agenda de trabajo con los docentes a partir del Instituto Nacional de Formación Docente para que tengan las herramientas y poder recibir a los estudiantes, porque ningún maestro o maestra transitó una situación como esta, ¿no? Y tener que recibir a los chicos después de un año tan difícil, por supuesto, fue un gran desafío en nuestra escuela. Bien. Hernán. Sí, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Dos cuestiones sencillas. La primera, Dios no lo quiera, pero supongamos que la variante Delta tenga o modifique la curva de descenso que tenés de casos hoy en la Argentina. ¿Hay posibilidades de que efectivamente se vuelva a la no presencialidad en materia educativa? Y la segunda cuestión, si hay algo que ha dejado muy claro el COVID o la pandemia en general, es la desigualdad derivada de la no conectividad, sobre todo de vastos sectores de la sociedad. Entiendo que se ha vuelto a poner en la cancha el viejo programa Conectar Igualdad y demás. ¿Cómo está eso? A ver, mi hijo está en el primer año del secundario. ¿Recibe o no la compu y cuándo la recibe? Bueno, primero, hoy hay 4 jurisdicciones argentinas que no tienen presencialidad, ¿no? 20 que sí la tienen. Hay 4 provincias que no la tienen porque todavía los factores sanitarios y epidemiológicos no le permiten dar ese paso, ¿no? Nosotros creemos que hemos encontrado el equilibrio para administrar las variables epidemiológicas y sanitarias y tener presencialidad, ¿no? Y todo hace suponer que vamos a tener un escenario positivo, ¿no? Pero por supuesto vemos con mucha atención lo que está ocurriendo en otros países del mundo frente a la realidad de las nuevas variables o variantes. Para nosotros en ese sentido creemos que es fundamental, si la realidad epidemiológica nos permite flexibilizar en el futuro, poder hacerlo, pero ahí lo vamos a hacer a partir del diálogo con los especialistas. Y sobre Conectar Igualdad, ¿no? Nosotros hemos vuelto a lanzar este programa, ¿no? Que incluye Conectar Igualdad, las computadoras, una plataforma federal que llevamos adelante con todas las provincias que se navega gratuitamente desde los teléfonos celulares. Eso ayuda a democratizar el acceso. Y hoy estamos fabricando en territorio argentino 633.000 computadoras que vamos a ampliar, ¿no? En las próximas semanas para poder garantizar una distribución de 100.000 computadoras todos los meses de aquí al año próximo. Y las computadoras van a ser distribuidas a los primeros años de la escuela secundaria de las escuelas de gestión estatal. ¿Cómo va a ser el orden de distribución? Priorizamos las escuelas rurales, las escuelas interculturales bilingües y las escuelas de nivel secundario por vulnerabilidad socioeducativa.
pero a partir de dentro de 2 semanas empieza la primera entrega de estas 8 empresas argentinas y lo vamos a ir, ¿no?, agilizando de cara al fin de año y el primer semestre del año próximo. Bien, te hago yo la última y gracias por haber venido. ¿Soñabas con ser ministro de Educación? No sé si soñaba Llegó con ser de- ministro. No, sí, trabajábamos para eso, ¿no? En la campaña trabajamos, en la campaña de nuestro presidente trabajamos, yo coordiné los equipos técnicos, Ajá. y uno de los ejes que veníamos desarrollando y que yo venía trabajando durante los últimos 8 años como rector de una universidad era la agenda educativa. Jamás imaginamos en unas condiciones como estas, ¿no? En la Bueno, excepcionalidad de la pandemia. Sí, claro. ¿No? Teníamos una agenda que en parte hubo que readaptar a esta realidad de enorme complejidad que estamos transitando, pero no dejamos de lado nuestro principal desafío, que es priorizar la agenda educativa, priorizar los consensos, la inversión y la transformación de nuestra escuela, ¿no? Porque creo que esta pandemia, lo decía Hernán, ha iluminado, ha visibilizado la profunda desigualdad que hay en la Argentina, pero también ha dejado en claro la responsabilidad que tienen los estados en enfrentar esa desigualdad. Y creo que algo que también nos deja la pandemia, en un momento que se debate mucho la escuela, es la prioridad que debe tener la escuela, más allá de las diferencias políticas que pueden existir. Es importante que en una mesa se puedan sentar todos los sectores políticos y sociales y construir los consensos para darle a la escuela las herramientas que la escuela necesita para enfrentar esa desigualdad. Te pregunto esto también desde la ignorancia de no estar tan metido en el tema, pero sabiendo, por ejemplo, que muchos extranjeros, ya adultos, chicos, grandes, vienen a estudiar a la UBA, por ejemplo, como una gran universidad que nuestro país propone y tiene para Latinoamérica. Si tenemos que comparar la educación de primaria y secundaria de la Argentina con el resto de Latinoamérica, desde tu punto de vista, ¿nuestra educación es buena por parte de nuestros docentes y de los estudiantes y es más mala quizá en estructuras, en esto de computadoras, aulas, pupitres, cualquier cosa te digo, ¿no? Digamos, todo lo que conforme ir al colegio, pero es bueno lo que se enseña, pero es un poquito más malo la estructura? ¿Cómo estaríamos calificando en Latinoamérica? Primero, cuando vamos a la educación universitaria, creo que es el nivel educativo que es un ejemplo para nuestro país. No solo la Universidad de Buenos Aires, sino las 57 universidades nacionales, ¿no? Sí. Y el proceso de democratización de acceso y de acompañamiento de las trayectorias que tiene el sistema universitario argentino. Ahora, cuando nos vamos a la educación obligatoria, ahí vemos, ¿no?, los 14 años de educación obligatoria, vemos hacia dentro de la Argentina las profundas desigualdades que hay. Es muy difícil calificar a todo el sistema educativo como único, porque tenemos enormes desigualdades hacia adentro de nuestro propio país. Y es ahí el gran desafío que tiene nuestra escuela, ¿no? Si uno tiene que reconocer, inclusive en el marco de la complejidad de este año y medio, ha sido el enorme compromiso de nuestros docentes. La continuidad educativa que se ha logrado, ¿no? Y que lo marca la evaluación nacional, lo marca el último informe que hizo UNICEF sobre la continuidad educativa, ha sido muy marcado y yo estoy orgulloso del esfuerzo de toda nuestra comunidad educativa, ¿no? Pero por supuesto tenemos que robustecer la presencia, la inversión, los consensos por parte del Estado para abordar las desigualdades en infraestructura, las desigualdades en conectividad, en libros, en computadoras, pero principalmente también dejando en claro que nosotros le exigimos muchísimo a la escuela y para que en la escuela se den también esos aprendizajes valiosos, esa herramienta de transformación social, tenemos que ser parte, ¿no?, de una sociedad que recupere el sendero del desarrollo con justicia social, que es el gran desafío próximo que tiene nuestro país. La última la hace Corita de Barbieri. Venga. Sí, ¿qué tal, ministro? Le quería consultar, la verdad que ayer veíamos, y lo vimos al principio del programa, usted también lo vio, el tema del obelisco, ¿no? El tema de los festejos y demás. Durante todos estos días y semanas también hemos visto manifestaciones, marchas, y fue muy cuestionada el tema de la presencialidad o no en las escuelas. ¿Qué le pasa cuando ve ese tipo de situaciones e imágenes? La verdad que ahora que eran 28 años que no había un título. Y tener la voluntad de contener esa manifestación popular es imposible, ¿no? Yo entiendo que nos genera a todos esa contradicción, ¿no? Y esperemos que eso no tenga ningún impacto sanitario y epidemiológico. ¿No? Pasó lo mismo, hago un paralelismo, con el título de Colón, ¿no? Yo me acuerdo que hablaba con el gobernador Perotti. Fui más atrás con lo de Maradona en noviembre, Bueno. donde hacía calor y donde no teníamos el nivel de vacunación de ahora. No, bueno, pero 8 meses después. el gobernador de Santa Fe estaba muy preocupado. Aunque nada es recomendable. No es recomendable, nadie lo celebra. La preocupación que tiene él, afortunadamente los festejos de Colón luego se hicieron, ¿no?, hisopados, localizados y no tuvo un impacto sanitario, ¿no? Pero
hay que ser muy cuidadoso. Por eso yo le decía a Leo que esta tampoco es un receso invernal habitual. Tenemos que sostener todos los cuidados porque la pandemia está lejos de haberse superado, más allá que los indicadores hoy son mejores. Y que si nosotros queremos priorizar la presencialidad, tenemos que cuidar y sostener estas situaciones de cumplimiento de protocolos, no relajar los cuidados, y eso nos va a permitir cumplir esto que nosotros planteamos, datos objetivos que nos permitan ir recuperando, intensificando la presencialidad a partir de agosto. Por ejemplo, esta semana la provincia de Buenos Aires intensifica la cantidad de horas en la escuela. ¿Por qué? Porque están mejorando y se está sosteniendo esa mejora de los indicadores sanitarios y epidemiológicos, y nuestra expectativa es un segundo semestre con mucha presencialidad y un 2022 que nos permita recuperar la escuela que nos arrebató la pandemia en marzo del año pasado. Y lo de la evaluación y eso también, el plan de evaluación, ¿no? Bueno, aprobamos esta semana por unanimidad el Plan Nacional de Evaluación Educativa, que son 15 instrumentos para evaluar lo que han sido los aprendizajes, no solo en la pandemia, sino la perspectiva histórica de los aprendizajes en Argentina. Una de las herramientas que más se debate son las pruebas nacionales estandarizadas, que finalmente las vamos a llevar adelante en el mes de diciembre, en la primera quincena del mes de diciembre. Y para nosotros ese instrumento, además de unas pruebas a aprender que son novedosas, que hemos institucionalizado a partir de este plan, que son en línea, vamos a poder tener una perspectiva de lo que ha sido el impacto de la pandemia en el 6º grado de la escuela primaria. El año próximo vamos a evaluar el último año de la escuela secundaria, pero en el primer trimestre también vamos a llevar adelante las pruebas a aprender en línea para el ciclo inicial de la escuela secundaria, y todo eso nos debe permitir ratificar, rectificar ciertas decisiones educativas, no solo en el ámbito nacional, sino en coordinación en un país federal con las 24 jurisdicciones educativas. Bien, amigo. Ha sido un placer conocerlo. Gracias, Leo. Gracias, muy amable. A ustedes. Espero que le haya pasado bien. Por Y supuesto. quedó muy claro todo lo que hemos charlado en pos y en favor de la educación.